la corrupción. La de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Acepten nuestra cordial bienvenida, señoras y señores, muy buenos días. Estamos asistiendo al día viernes 21 de junio del año 2019. Nuestro primer invitado en el estudio, el doctor Medardo Oleas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Estábamos revisando la voz de este sacerdote tan controversial y no lo ubicamos en alta dimensión. Es un pájaro de alto vuelo porque se cuida incluso de presentar por propio testimonio sus acertos o negativas o desmentidos. Y yo pienso que no sé, la categoría de quienes auspician o auspiciaron esa designación, solamente ellos justifican la comparecencia de un dominico muy controvertido. Es un cura de Santo Domingo. Tienen algunas famas en ese convento, pero en el pasado. Yo mi mayor respeto, pues, para esos misioneros de fe, pero no sé de dónde se sacaron. Es que leer con un poquito de detenimiento las conquistas económicas, y ojalá no sean también románticas del sacerdote, llama profundamente la atención. Bien digo, parece ser un pájaro de alto vuelo. No sé qué le parezca, doctor Medardo Oleas. ¿Cómo así aparece un personaje tan controversial, con una carga de evidencias de malos procedimientos que despiertan interrogantes y curiosidades de parte de la gente para un cargo de la significación? Es que me molesta mucho, doctor Oleas, porque reemplazar a un Julio César Trujillo con pilas de, disfrazado de sacerdote. Tendrá sus cursos, tendrá su preparación, pero se ve que es un tipo que no sé cómo usted lo ubica, lo califica. Este instante, cuando ya tenemos algunas pistas, y ya verá que aparecen nuevas, doctor Oleas. Muy buenos días. Estoy saludando también a nuestro compañero de jornada. Necesito la agenda, Milton. A nuestro compañero de jornada, el señor doctor Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción. Él es el vicepresidente, el segundo mandante dentro de este colegiado, que igualmente le corresponde ejercitar unos papeles a veces tan complicados, no propios para una persona. Prácticamente se convierte en el SIG ahorita del Consejo Ejemplar de Participación Ciudadana. Es que esto nos debe alertar, pues no, nos debe conmover, nos debe sensibilizar
lo que fue el ayer, lo que quiere seguir siendo. ¿Cómo es que permitieron las organizaciones, las instituciones y los colegios que deben transparentar estos perfiles al servicio del país en causas tan nobles, en causas tan singulares, importantes, y que aparezcan estos que estaba bueno para una crónica roja que ha habido siempre de sacerdotes que se distinguen por estas aficiones? Les pido que tengan la bondad de comentar. Doctor Oleas, doctor Rodas, bienvenidos, buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas, un saludo cordial a Cremán. El problema estuvo en el diseño, cómo se conformó la presentación de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, donde abrieron las puertas para cualquier ciudadano se autonomine. No se necesitaba la presentación de esa candidatura por parte de una organización de la sociedad civil. Entonces cualquier aventurero fue y dijo, no, yo quizás tenga suerte y me vaya bien. Y el segundo error es que el Consejo Nacional Electoral no revisó los documentos, porque en el caso del sacerdote Suárez se presentó una documentación que decía que él es afiliado a un partido político y solo por eso no podía ser el candidato. Y él manifestó que le han falsificado la firma. Y con eso el Consejo Nacional Electoral le dijo, bueno. Pero lo más grave está en la presentación de los documentos que supuestamente acreditaban el trabajo comunitario que hizo este sacerdote. Y si esa presentación de documentos lo hizo con declaración juramentada, es una cosa grave, porque para que los ciudadanos me entiendan, le voy a hablar en derecho canónico. Un sacerdote mintió, y solo por eso debería ser condenado por mentiroso. Un sacerdote no puede mentir, cometió un pecado. Pero legalmente, si hizo con juramento y presentó esos documentos, cometió el delito de perjurio. Y si lo hizo sin juramento, cometió el delito de falso testimonio, penado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal con prisión de 3 a 5 años. Y si a eso le sumamos todas las denuncias que vienen apareciendo ahora sobre la declaración patrimonial, si también él falseó a eso, también comete el delito de falso testimonio. O sea que estamos ante hechos consumados, delitos cometidos o pecados que también cometió este señor. Y eso es grave porque estamos hablando de que estos pecados y estos delitos comete la persona que supuestamente encabeza el organismo que va a combatir la corrupción. Claro. Entonces, si llegamos a una cosa increíble, estamos poniendo al ratón a cuidar al gato, perdón, al ratón a cuidar al queso. Y esto yo no lo puedo aceptar. Porque como bien lo dijo al inicio Gonzalo, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se prestigió con la comparecencia, trabajo de un hombre ilustre, como fue Julio César Trujillo. Hombre ejemplar. Al cual no pudieron decirle nada. Una malcriada le dijo que era viejo, y él le contestó, sí, viejo pero honrado, porque a mí nadie me podrá decir que me he robado nada. Esa era la categoría de Julio César Trujillo. ¿Cómo se llamaba la malcriada? Una que está... Sí, no, era... Una que es la... Entonces esas cosas tiene que conocer la ciudadanía, pero fundamentalmente no pueden quedar en simple denuncias, tienen que activarse. Por ejemplo, toda la acción penal, porque repito, no solo cometió un pecado este sacerdote, sino que cometió un delito penado. Entonces hay que sacar los documentos que presentó para su calificación e inscripción en el Consejo Nacional Electoral y remitir a la Fiscalía, porque hay un organismo, una veeduría que ha hecho la investigación y logran detectar de que este señor nunca fue rector de un colegio, nunca fue director de una radio, nunca ostentó las representaciones que dice haber ostentado. O sea que el señor, para calificar su candidatura, cometió el delito de perjurio o de falso testimonio, si lo hizo con juramento o lo hizo sin juramento. Esa es la verdad. César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano, ha indicado que José Carlos Tuárez incurrió en varias anomalías para su inscripción para postularse naturalmente al Consejo de Participación Ciudadana. Si una persona no está de acuerdo en renunciar, en no usar el hábito, en no dar misa, simplemente no lo firme, pues hubiese declarado en rebeldía. Pero él lo firmó. Y aquí está la firma de él. Es decir, el cura estaba permanentemente violando no solamente
los deberes, los oficios de la iglesia, sino que permanentemente estaba engañando a la ciudadanía, estaba engañando a los posibles votantes, estaba engañando al Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un cura que no goza de la confiabilidad, la confianza, porque él se aprovechó del hábito, se aprovechó del clériman, que es el cuellito que usan los sacerdotes para hacer campaña. Yo creo que desde Bélgica se instruyó de que busquemos un sacerdote para reemplazar el perfil que dejaba en pendiente histórico el doctor Julio César Trujillo. No le quiero comparar ni de broma, pero como el jefe de la banda de cleptómanos debe haber analizado, se requería de un perfil más o menos tramposo para sorprender a la gente y nutrirle a Toares un respaldo masivo ceñido o apegado a la preocupación ciudadana por la fe o algo por el estilo. Un cura era lo ideal para reemplazar a Julio César Trujillo, pantallazo vacío del hombre que da este tipo de instrucciones, porque lo conocimos durante muchos años. Muy hábil para el escogitamiento de estos pseudolíderes. Toares, en sus primeras declaraciones y la respuesta del padre José Barranco a continuación. Usted cuando está en autoridad tiene que hablar con autoridades de su propia jerarquía, no con una jerarquía inferior. Todo acto o declaración de José Carlos Toares queda bajo su propia responsabilidad y no se considera como postura de la Iglesia. ¿Y ahora qué hacemos con la Iglesia, doctor Rodas, a la que respetamos y somos, en mi caso, fiel asistente a sus prédicas? Pero así no, pues no. Por lo menos deben escoger. Ahí está el representante de la Iglesia. Así es, Gonzalo, buenos días, gracias deben por la escoger, invitación. pues. Medardo, buenos días a los oyentes y igualmente un saludo cordial. Nos han puesto en una situación difícil este padre porque ha demostrado de cuerpo entero los objetivos para los cuales han intentado o intentan asaltar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la perspectiva de dañar la gestión realizada por Julio César Trujillo y sus compañeros, por una parte, y por otro lado, para intentar desestabilizar la institucionalidad que se fue armando a propósito de la desinstitucionalización que provocó el régimen anterior. Un primer elemento. Un segundo elemento, lo dicho por Medardo, hay una serie de factores que demostrarían que se llegó a la posesión de este padre y luego a la presidencia del organismo del Consejo de Participación, que fueron a causa de una información falsa que posibilitó esta elección. Por eso, César Cárdenas, junto con Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción, hoy a las 8 de la mañana, van a presentar en Guayaquil, en la oficina de la Asamblea Nacional, un planteamiento de denuncia sobre este tema en relación a lo que estamos comentando y pidiéndole a la Asamblea Nacional que aboque conocimiento y que actúe, porque ese es el organismo que lo posesionó. De tal manera que César Cárdenas es miembro de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas, y Jorge está allá, acompañado de Isabel Robalino, precisamente para llevar adelante este tema. Un segundo elemento que me parece, o un tercero que me parece importante es señalar, conocidos estos asuntos, todavía el Consejo Electoral podría actuar, por lo menos enviando a la Fiscalía la documentación, por lo menos. Habría que decirle a quien preside ese organismo que reúna rápido al Consejo Electoral y actúen de esa manera, por lo menos. Y varias cosas adicionales.
Esto nos demuestra que ese Consejo de Participación Ciudadana, ya no solamente por la presencia del padre y de otras personas, nosotros todavía no los conocemos, pero vimos que comenzaron malas sesiones, nada de unanimidades, todo con una especie de farándula y espectáculo para hacerse sentir en el país. Para impresionar. Sí, y entonces me parece que vuelve a la palestra no por ellos ni por esos actos. Este debate de si ese organismo debe o no existir. Tanto más que, como decía alguno de los compañeros de la Comisión Anticorrupción, nosotros más o menos hacemos lo mismo, hacemos fiscalización sin que le cueste a nadie nada, porque nadie mantiene la comisión, nadie paga a los miembros de la comisión, ninguna fundación nos auspicia, no tenemos oficinas ni secretarios. De tal manera que más o menos hacemos lo mismo en la lucha contra la corrupción. Y las otras cosas, de alguna manera, ya están elaboradas, ya están definidas, ya se ha reinstitucionalizado el país, habrá una que otra cosa pendiente, y entonces seguimos preguntándonos para qué sirve esto. Creo que el padre va a contribuir, y en esto es importante, a demostrarnos que ese es un organismo que no tiene ninguna importancia ni ninguna necesidad, que lo eligió el pueblo. ¿Con qué porcentaje? Con un porcentaje que va entre el 4 y el 6%, mientras hay un 40% de la población que votó en contra de ese organismo. De tal manera que la tarea que dejó Julio César Trujillo de pensar y buscar los mecanismos para la desaparición de este organismo, hoy más que nunca se vuelven importantes. Y una cosa final, ha llegado al punto las circunstancias que los propios dominicos, ¿no?, porque pertenece a la orden de los dominicos, este padre, han señalado que no tienen nada que ver ellos ni en su candidatura, ni en su auspicio, ni en lo que él está haciendo, que le dejan ya suelto. Creo que inclusive le han quitado las posibilidades de que cumpla ciertas funciones eclesiásticas para las cuales él estaba formado, y entonces se vuelve más complicado porque ahora ya no responde ni a la comunidad, no responde a la sociedad, no responde al consejo, y es a su libre albedría. Ese es un típico tiro al aire. ¿Qué pasará allí? Y el país no puede ser gobernado de esa manera, sobre todo Seguro. Después de la ponderación que tuvo ese mismo organismo con la gente de la probidad de todos aquellos que trabajaron junto a Julio César Trujillo. Ojalá esta no sea la crónica de una circunstancia provocada artificiosamente, como usted dice Gonzalo, desde Bélgica, con la finalidad de dañar todo y con la finalidad de generar una cosa difícil. Pero mire usted, para concluir esta primera parte, todos estos temas nos están desviando de verdaderos elementos de la problemática nacional. El debate sobre lo actuado en la Corte Constitucional, ahora este tema, nos ponen afuera de debates fundamentales, nos sacan de la discusión sobre temas de trascendencia. Por ejemplo, lo que nosotros denunciamos y demostramos en relación a la utilización de los recursos que fueron recaudados para la crisis de Manabí y de Esmeraldas. Apenas se ha hecho una corta investigación, pero los elementos de fondo están allí todavía sueltos y no estamos debatiendo esta problemática. Y yo termino diciendo, no nos olvidemos que allí se recaudaron 3.7 mil millones de dólares para la tal reconstrucción, y eso está festinado. De tal manera que eso es lo que también están logrando. Eso es lo más doliente, ¿no? Claro, claro, y otros temas, y otras circunstancias, y otros problemas, de tal suerte que las peripecias y las carreras del padre nos pueden simple y llanamente llevar a un atisbo que en medio de esta confusión evadimos hábilmente, provocados por algunas gentes, algunas otras circunstancias y temas que ameritan no solo la reflexión, sino la acción. De tal manera que esperemos que el Consejo Electoral, la Fiscalía y otros organismos actúen a la brevedad, y al planteamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción y la de Guayaquil, actúe también la Asamblea Nacional, porque es un tema no solamente que amerita que aquello ocurra, sino porque comenzamos mal, pues, o sea, como decía Medardo, ¿cómo van a luchar contra la corrupción? No sé, no tengo la menor idea, ¿no? Es decir, si lo encabeza esa persona, ¿cómo van a poder enfrentar este tema? No tengo la menor idea. Tenemos el privilegio
Hace algunas semanas estamos tras este objetivo periodístico, que es el testimonio, como siempre, trascendente y ético de un jurista de notable valía, como Carlos Solórzano Constantine. Él se encuentra en este momento en la ciudad de Guayaquil y va a tener la bondad también de hacernos advertir los errores cometidos y los caprichos que siguen siendo utilizados, señoras y señores, desde Bélgica. Yo le cedo mi asiento con todo respeto, doctor Gabriel. Hasta mientras podríamos estar en la esquina. Muy buenos días, bienvenido. Doctor Carlos Solórzano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está usted escuchado por el amplio segmento ciudadano que tiene la bondad de atender nuestros parlamentos periodísticos, Medardo Leas, Germán Rodas y Gabriel Hidalgo. A partir de este instante nos acompañan en el estudio fundamental de la radio cadena Democracia para hablar de una circunstancia tan más que curiosa, ¿no? Es un episodio en donde Julio César Trujillo, personaje al que todos los ecuatorianos hemos respetado, doctor Solórzano, vaya a ser reemplazado con un habilidoso disfrazado de sacerdote que, no obstante tener los papeles en regla, las autorizaciones eclesiásticas, la Iglesia prácticamente ya lo ha descalificado, la propia Iglesia. Entonces, ¿a qué estamos nosotros abocados si desde Bélgica escogen a estos personajes para contraponer a la gran imagen de un Julio César Trujillo? Doctor Solórzano, placer escucharle a los tiempos. Muchas gracias y muy buenos días para todos ustedes los que me están escuchando, y le agradezco infinitamente por sus expresiones tan encomiásticas sobre mi persona, por supuesto no merecida, pero yo le agradezco enormemente por sus expresiones. Se las merece, doctor. Gracias a usted. Indudablemente que en el Ecuador están fallando muchísimas cosas, especialmente las orientaciones malas que tuvimos hace 10 años o hace un poco más de 10 años, cuando mal gobernó el país el economista Correa, que quiere todavía seguir ejerciendo sus influencias cuando todavía no se ha escarbado lo suficiente para establecer cuáles fueron sus actuaciones en relación con los sagrados intereses nacionales. Porque Correa, que lo conocía todo, que sabía hasta la íntima cuestión de sus funcionarios, no puede venir a decirnos al Ecuador que él desconocía lo que hacían los funcionarios que hoy día están siendo encausados. Y lastimosamente todavía llegamos o arribamos a un problema muy significativo de una declaración incompleta, una declaración falsa, en definitiva, de nada menos que el que preside el Consejo de la Participación Ciudadana, que es un organismo creado precisamente con la finalidad del control en el país de los cánones éticos, morales y jurídicos. ¿Cómo podemos confiar los ecuatorianos en una persona que comienza con declaraciones falsas o escondidas, que no tiene ni siquiera el aval de la curia a la que pertenece? ¿Cómo puede una persona de esas condiciones o en esas condiciones presidir un consejo tan importante? Eso es un problema muy grave para el Ecuador, la condición ética, la condición jurídica que no se cumple. ¿Qué esperan los funcionarios
correspondientes, Fiscalía, Contraloría, el Tribunal Electoral, ¿qué piensan? ¿Qué van a hacer sobre esta situación tan calamitosa para el país, que se derrumba un Consejo de la Judicatura en su máximo liderazgo, recientemente nombrada, con todos los deseos del pueblo ecuatoriano de que las cosas comiencen a enrumbarse por los caminos de la decencia y de los conceptos cívicos y jurídicos en el país? Vamos a escuchar a José Tuárez en su declaración de bienes o relación informativa sobre sus bienes y pólizas, algo por el estilo. Dele operación número 1 en el estudio de la cadena Democracia. Entre los documentos públicos a los que 24 horas tuvo acceso, consta esta escritura con la que Mariana J., mujer de 71 años, adquirió en octubre de 2014 un departamento para el sacerdote José Carlos Tuárez. El inmueble, evaluado en $29.295, se ubica en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, en Manabí, lugar de nacimiento de Tuárez. Pero no fue todo. Meses antes, el sacerdote adquirió un camión valorado en $83.000, que fue comprado con el retiro de pólizas que Mariana J. también le había cedido. El vehículo pesado fue alquilado a una cementera de la provincia de Imbabura. Tanto el sacerdote como la mujer iban a recibir mensualidades por este concepto, pero no ocurrió así. En 2018, Tuárez vendió el camión y ambos constituyeron 2 pólizas de certificados a plazo fijo en una cooperativa de ahorro y crédito por $30.000 cada una. El 14 de marzo de 2019, 10 días antes de las elecciones en las que participó Tuárez, Mariana J., a través de su abogado, reclamaba las regalías acordadas por el alquiler del vehículo y pedía además la devolución del departamento. Ante usted, de la manera más comedida, solicito que se digne a acudir a mi estudio jurídico a fin de tratar de buscar un arreglo de manera extrajudicial sobre los bienes que hizo entregar a su nombre de parte de la señorita. No se ha realizado la liquidación correspondiente respecto al uso del camión que se compró con dinero de mi cliente y trabajó por casi 5 años, el departamento de Crucita, etc. Esta carta fue enviada con la advertencia de posibles acciones judiciales. La negativa de usted a este llamado y la no devolución del dinero y el departamento mencionado será la causa para seguir el correspondiente juicio, toda vez que la señorita por reiteradas ocasiones le ha manifestado que se arregle esta situación y de parte suya ha hecho caso omiso a la misma. A estas transacciones se suma además la cesión de pólizas de depósito a plazo fijo en 3 instituciones financieras distintas, por un valor total de $104.140. Ante el pedido del abogado de Mariana J. y en medio de una campaña electoral, Tuárez decidió resolver la situación a través de un apoderado. Señor doctor Solórzano, ¿qué le parece a usted, si es tan bondadoso, el recorrido que nos otorgan los periodistas de la cadena Teleamazona en su división guayaquileña? La investigación, si la profundizamos, debe ser muchísimo peor que la que hemos escuchado. Con estas evidencias, ¿debe seguir un expresidente de la República escogiendo solamente el perfil de un sacerdote para reemplazar a un jurista notable y a un hombre ejemplar como Trujillo Vázquez? ¿Sano? De ninguna manera. Desafortunadamente, vuelvo a repetirle que desde hace algún tiempo en el Ecuador, en la época de Correa, se degeneraron realmente las condiciones éticas y morales y jurídicas, y lo que se hacía era sencillamente manejar el país como cosa propia, como que si fuera un dueño del Ecuador, un rey que podía poner y sacar a personas de cualquier situación que le venía en gana al economista Correa. Desafortunadamente, eso está sucediendo muy a menudo en el Ecuador, pero yo lo que pregunto, y preguntamos todos los ciudadanos de bien que todavía existimos en el Ecuador,
¿Qué hacen entonces las autoridades correspondientes para poner freno a estas circunstancias? Yo felicito enormemente la investigación de los periodistas, porque me parece que si no investigan los funcionarios correspondientes, los periodistas están supliendo esa investigación que debieron de hacer los funcionarios correspondientes, pero una vez que se ha hecho esa investigación, ¿qué más quieren los funcionarios públicos para actuar? ¿Qué esperan para actuar? ¿O es que seguimos en el Ecuador solamente viendo escándalos tras escándalos, situación tras situación, y no se resuelve absolutamente nada en beneficio del país? Están siendo privilegiados en decisiones, doctor Oleas, para compartir y combinar estas impresiones que tienen ustedes, sabias, ciudadanas y por ende muy, muy significativas, porque representan ustedes al pensamiento social de esta hora. Entonces, doctor Medardo Oleas, los descuidos, ¿quién debe pagar? Ni siquiera va a pagar el que menciona desde Bélgica cuál es el perfil del hombre al que hay que... Eso más si es un manabita bien fajado, por lo menos, ¿no? En ese aspecto. Pero este es un hombre, un agente, digamos, muy prestado, un ciudadano que no tiene los méritos adecuados como para representar a un sucesor de tanta importancia respecto de lo que fue el doctor Trujillo. Entonces, ¿cómo han estado jugando con este embelezo de retornar los correístas a manejar las instituciones fundamentales del Estado? Bueno, lo que hicieron es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para tratar de rever lo que hizo el Consejo Transitorio, que el Consejo Transitorio hizo un proceso de reinstitucionalización que ha sido aceptado por la ciudadanía, porque ya tenemos por lo menos personajes que, como en la Corte Constitucional, como en otros organismos, que miran los intereses del Estado y no los particulares del gobernante de turno, porque hay que recordarles que las instituciones son del Estado y no del gobierno transitorio. Entonces, estas cosas tenemos que manejarlas con mucho tino, porque en este momento, por ejemplo, si el señor Tuárez, porque ya no es sacerdote, fue descalificado oficialmente por la comunidad dominicana, cometió delitos y como tiene foro de corte, todos los documentos que él presentó para su inscripción como candidato tienen que ser remitidos a la Fiscalía. ¿Quedan descalificados? No, no a la Fiscalía porque él cometió el delito de perjurio y de falso testimonio. Porque él, para inscribir su candidatura, presentó unos documentos que fueron falsificados, alterados, por lo tanto tienen que aplicarse lo que dispone el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Se cometió un delito y el señor tiene que ser sancionado jurídicamente, porque ya dije, ya cometió los pecados como sacerdote, que eso lo haga la comunidad religiosa. Pero hay otro punto importante. El Ecuador tiene que estar claro de que no podemos tener un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, que por su estructura no representa a la ciudadanía. Y se planteó ya que por favor los ciudadanos comencemos a otorgar firmas para que vía una consulta se elimine de la Constitución al Consejo de Participación Ciudadana y que sus funciones pasen a la Asamblea Nacional. Y también se está vendiendo la idea para que en el mismo proyecto se incorpore la petición que hacen miles de ciudadanos para que se aproveche de una vez para que la nueva forma de constituir la Asamblea sea analizada, porque lo que se está pidiendo es una bicameralidad, a efectos de que tengamos una Cámara de aproximadamente no más de 60 ciudadanos para que legislen, porque la legislación es una tarea profesional profunda. Y ustedes ya han visto que la actual Asamblea cometió muchos errores y tenemos unas leyes malas. ¿Por qué? Porque no se ha profesionalizado el legislar, el hacer leyes. Por eso se pide que para ser legislador por lo menos tengan 25 años, tenga un título para que ejerzan esa profesionalidad. Y segundo, la Cámara de Senado, conformada por no más de 30 ciudadanos,
cuyo requisito será tener por lo menos 45 años, porque la edad ya les da otra visión. Claro. Esos ciudadanos sí representan a la sociedad toda, no necesitan títulos, pero necesitan cierta representatividad, a los cuales se le encargaría la nominación de las autoridades, pero también bajo un esquema claro para que no haya el reparto entre ellos, para que la nominación de candidatos sean hechos por instituciones que estén debidamente consolidadas, que estén funcionando en el Ecuador desde hace algún tiempo, presentan los candidatos y después que esos candidatos se sometan a un proceso público, un concurso de méritos, oposición y una auditoría para no tener estas sorpresas, de un cura pecador que de pronto se le descubre una serie de anomalías y que no son otra cosa que delitos. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que ir buscando los mecanismos que permitan consolidar un sistema para la nominación de las principales autoridades. Un sistema que sea más sólido, seguro y que evite que estos métodos tramposos sean utilizados por quienes quieren destruir al Ecuador para poner a gente descalificada a presidir los principales organismos del Estado. La comisión y el relevo que debe exigir la Fiscalía y la Comisión Anticorrupción, cuyo vicepresidente nos distingue con su compañía esta mañana. Lo que piensa la academia y lo que piensa Carlos Solórzano Constantínez se manifiesta a través de este requerimiento fundamental. ¿Quién debe representar a la ciudadanía en este caso? ¿Con quién le reemplazamos? Maestro universitario, doctor Gabriel Hidalgo, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los amigos que nos escuchan, que nos ven. Estoy encantado de poder compartir con los doctores Rodas y Oleas, también remotamente con el doctor Solórzano. Bien, hay algunas cosas que a mí me gustaría considerar a propósito de este asunto. Primero, que a mí me parece que se trata no sé si el curita está enterado, pero a mí me da la sensación de que es casi como un caballo de Troya utilizado por el correísmo para bombardear por dentro las instituciones, es decir, para crear las condiciones para poder convocar... El perfil provino de Europa, sí. Sí, del ático, seguramente del ático. En el ático perversamente se maquinó la idea de que se pudiera utilizar la fe religiosa como vínculo entre un candidato, un aparecido, un desconocido, un improvisado, y la gente pues que podía mirar en su sotana la posibilidad de sentirse representado, porque el 90% o más de los ecuatorianos somos católicos, y si a eso se añade los cristianos, bueno, la mayoría absoluta de los ecuatorianos pues somos, tenemos una fe religiosa asociada al judeocristianismo. Entonces se utilizó esto para poderlo, meter, ¿no? Meter por la ventana. Bueno, bien elegido el hombre que obtiene el 7%, ¿no? 7%, que está muy por debajo del 22% de votos nulos que en su papeleta desdicen de su legitimidad democrática, y muy por debajo del 38% que es su vicepresidenta, la señora Chalá, no me sé el nombre, es también para mí una perfecta desconocida. Rosa, sí. ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde proviene esta elección? Bueno, proviene de este desastre que se arma a propósito de convocar una elección que yo siempre critiqué desde el principio porque era absolutamente desordenada. No tenía una estructura, no tenía una forma para poder votar, no tenía una forma de poder enlistar, no podía una forma de poder establecer una prelación entre los candidatos. Entonces se produce esto, ¿no? Y además hubo un grupo de gente respetable, por supuesto, que abogaban por el voto nulo, cosa que facilitó esto, ¿no? Facilitó que estos improvisados llegaran y que ese voto, que por supuesto vino de gente decente, de gente informada, de gente de clase media, facilitara la entrada de estos improvisados. Así que bueno, ya las cosas están hechas, ya no importa en este momento. ¿Solución? La solución es primero identificar cuál es el problema. Vamos a ver, ¿cuál es el problema con este señor Tuárez? Este señor Tuárez es un embajador del ático, ¿ah? Y es un embajador del ático para crear este clima de caos. En el ático lo pusieron a propósito de que se generara un clima de caos de tal manera que se pudiera impulsar una agenda constituyentista. Y no necesitamos una constituyente.
No la necesitamos. Eso es el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es convocar a una constituyente y a través de la constituyente entrar nuevamente por la ventana. ¿Qué necesitamos en este momento? Necesitamos una reforma constitucional. Hay en la Constitución, que a mí puede no gustarme, a todos puede no gustarnos, porque nos parece una constituyente llena de defectos, no solamente gramaticales, lógicos, redactivos, sino además contradicciones en sí misma, contradicciones constitucionales. Bueno, hay que respetarla. Y me parece que ya hay una organización de la sociedad civil que está presentando en este momento la solicitud de firmas para reformar parcialmente la Constitución. El 442 de la Constitución habla sobre este tipo de reforma constitucional que se la hace por la vía del referendo, que la califica la Corte Constitucional, que pasa por la Asamblea Nacional y que no supone una restricción a los derechos y a las garantías constitucionales. Si se modifica las atribuciones del Consejo de Participación, si en este momento se les quita el caramelo a estos señores que lo que quieren, según puedo ver yo desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva hipotética, es caotizar el clima, porque ya se está caotizando. Desde el primer día que llegó este hombre, llegó a pedir galerías en lugar de oficinas. Quería pasillos decorados y oficinas decoradas con obras de arte y no oficinas. Y se quiere poner por encima de la autoridad de la Corte Constitucional. Y aún así se pone por encima de la autoridad de la Conferencia Episcopal. Cosa que habla muy mal de su oficio, ¿no? Como sacerdote. Yo lamento que tengamos que pasar por esta vergüenza los católicos del Ecuador. Bueno, además el hombre está solo. Está absolutamente solo. Ya le quitó el respaldo, sus propios compañeros ya le quitaron el respaldo. Sus compañeros ya dijeron en declaraciones públicas que es él el que se tiene que defender, que no es la institución la que tiene que dar pruebas sobre sus actuaciones y es él el que se tiene que defender. Con lo cual está solo. No solamente está solo electoralmente porque se señala que él obtiene menos que el voto nulo. Muchísimo menos que el voto nulo. Muchísimo menos. Del 7 al 22% hay un montón de puntos de diferencia. Del 7% que él obtiene al 38% que obtiene la señora Chalán. Hay un montón. Chalá. Hay un montón de distancia. Con lo cual, lo que nos queda, esta vía. Me parece que la organización de la sociedad civil que está buscando esto, me parece que se llama Ahora. Lo que queda, y hay ya también. ¿Ahora qué hacemos? Ya hay una iniciativa en el legislativo, me parece, a propósito de esto. Ya hay una iniciativa. Lo importante es que en este momento esta iniciativa, la iniciativa de reformar los artículos que permiten la caotización y la convocatoria de una constituyente, que es lo que quieren los correístas, por supuesto, porque en su espíritu político está el golpe de Estado. Son golpistas por esencia, ¿no? Entonces, en su espíritu está caotizar el clima institucional del Estado, querrán una constituyente. Bueno, ya hay dos iniciativas, una del legislativo, otra de la ciudadanía. Este es el momento de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que buscar los cauces institucionales. ¿Perdón? La ciudadanía ordenar. La ciudadanía ordenar lo que se tiene que hacer y los mandatarios, es decir, ¿usted cree los que representantes. con consulta o que hay las leyes definitorias? Sí. El 442 ordena después de este procedimiento. El 442, doctor Solórzano, dice lo siguiente, a ver si nos ayuda. La reforma parcial que no suponga una restricción de los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la presidenta o presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará a los 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes.
y termina el artículo 442 diciendo: para la aprobación del referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum y dentro de los 7 días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. Expresidente de la Corte Suprema, tenga la bondad de ayudarnos. Mire, desafortunadamente el correísmo dejó un entramado jurídico tan enredado, con tanta tramitología, que realmente se presenta como algo casi imposible de vencer. De adrede. Pero, por supuesto, todo eso fue fríamente calculado para dejar al país paralizado, porque lo que se quería era precisamente tener en un solo puño todos los poderes del Estado. No se quería institucionalizar ni siquiera respetar las instituciones, sino que lo único que se quería es que se respete el mandato de Bélgica y nada más, el mandamás de turno. Eso no puede seguir ocurriendo en el país. El país tiene que institucionalizarse, porque como bien hablaba el doctor Olea o el doctor Hidalgo, aquí lo que se requiere es que las instituciones estén por encima del gobernante de turno, del inquilino perentorio de la presidencia de la República. Se elige un presidente, un mandatario, no un mandante. El pueblo ecuatoriano es el mandante. Por eso es necesario reformar ese artículo y otros artículos de la Constitución y no caer otra vez en una asamblea constituyente, que es lo que quiere el correísmo. Pero sí se pueden ir resolviendo ciertos principios constitucionales para no contradecir y no estar todos los días inaugurando una nueva constitución que reemplace a la anterior o que trabe más los asuntos como ha hecho esta constitución correísta. Tenemos que buscar formas, tenemos que emplear nuestra capacidad para romper ese entramado jurídico tremendo que dejó el correísmo, para no dejar que en el Ecuador se resuelvan las cosas naturalmente y no se resuelvan por la vía correcta, para que la ciudadanía tenga esperanza y fe en sus instituciones, porque en el Ecuador hoy en día el ciudadano común, la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos no tienen fe o no tenemos fe en la institucionalidad del país. Eso es malo para un país. Es necesario tener fe en las instituciones, pero para eso las instituciones tienen que responder frente a la ciudadanía lo que la ciudadanía aspira, lo que el Ecuador aspira para mejorar. ¿Aló? Sí, doctor, estamos escuchándole. Me pareció que se había algo interrumpido. No, tranquilo. Le decía que es necesario que en el país retorne la racionalidad, retorne la institucionalidad. No necesitamos tantas leyes. La legislatura no es una fábrica de leyes. La legislatura tiene que hacer buenas leyes. No puede ser como hay una gran cantidad que han existido de asambleístas o de legisladores que no tienen la menor idea de lo que es hacer una ley. ¿Cómo puede ser posible que los legisladores no tengan requisitos mínimos para ser elegidos, cuando para otras funciones del Estado se exigen requisitos mayores y más fuertes? ¿Cómo puede ser posible que vayan legisladores a resolver los problemas legales del país, la máxima autoridad para las leyes del Ecuador? ¿En qué manos están? Eso tiene que cambiar en el Ecuador si queremos mejorar las cosas en el país. Muchísimas gracias su contribución, doctor Solórzano, como siempre, de excelencia. Tenga la bondad, Medardo.
Bueno, creo que todo el país coincide en que no debemos caer en la trampa de la Asamblea Constituyente, porque ¿quién va a ir a la Asamblea Constituyente? Gente como Tuárez, la gente manipulable del correísmo, que en primer lugar no tiene conocimiento alguno de lo que es la legislación normal, peor aún la legislación constitucional. Ya estamos viendo que para estudiar derecho constitucional se requiere muchos años de sacar una serie de estudios adicionales, pero no hay como jugar con la redacción de las leyes en la forma irresponsable como lo hicieron el correísmo. Entonces vamos a la reforma puntual y la reforma puntual está en eso. Vamos a desaparecer el Consejo y reemplazarle por la Asamblea, pero por una Asamblea conformada de otra manera, estableciendo, como se ha dicho, un concurso claro donde la nominación de los candidatos salga de verdaderas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, colegios de abogados, los propios cámaras de la producción, que ellos manden sus representantes, el sector indígena, el sector trabajador. O sea, organizaciones que ya tienen su representación. ¿Quién conformó, por ejemplo, la Comisión Cívica Anticorrupción? La clase obrera organizada. No es que se le ocurrió a un sujeto. La clase obrera organizada fue la que nominó una serie de ciudadanos que han hecho un buen trabajo. Entonces, eso de la autonominación ha causado estos abusos y por eso tenemos una conformación de un consejo que está siendo rechazado por toda la sociedad. Y más aún a un ciudadano ex sacerdote que no ha podido dar a conocer exactamente si son ciertos o no los documentos que sirvieron para su inscripción y calificación, y que como cayó ya en el delito de perjurio o de falso testimonio, lo único que le corresponde es responder ante la fiscal general del Estado porque tiene foro de corte y solucionamos ese problema. Pero la discusión de fondo está: ¿desaparecemos del Consejo de Participación Ciudadana? Sí. ¿Lo mandamos a la Asamblea? Sí. ¿Reconformamos la Asamblea también? Yo creo que sí. Entonces esos puntos tienen que ser analizados y cumplir los requisitos que están en la ley, porque ahora antes de irse a una consulta hay que mandar el proyecto de reforma a la Corte Constitucional para que lo califique e inmediatamente solicitar los formularios para la recolección de firmas e irnos a la recolección de firmas, que yo estoy más que seguro que en poco tiempo conseguiremos miles, millones de firmas para que este proceso de reinstitucionalización ordenada sirva para el futuro democrático y cívico del Ecuador. Este aparente sacerdote de apellido Tuárez está acusado de entregar falsos certificados en concurso de Consejo de Participación Ciudadana. Aquí están todos los detalles. Se ve, como dije hace algunos instantes, que es un ciudadano que se enamoró del hábito, pero con segundas intenciones. Y naturalmente se comprometió con sus más descolocados instintos, por de alguna manera decirlo, para que con alguna ayuda de santuchas pueda arribar a niveles económicos y niveles de mando eclesiástico singulares o de representatividad de una iglesia a la que todos nosotros queremos que todo el mundo la honre, comenzando desde las mismas autoridades eclesiásticas, doctor Germán Rodas. Sí, en realidad parece que es un pecador con sotana. Entonces, sí, frente a esas circunstancias estamos en un complejo momento. Ese complejo momento, sin embargo, tiene varias posibilidades de ser enfrentado. Decíamos, la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayaquil hoy presenta este planteamiento a la Asamblea Nacional. Allí por lo menos deben tratar el tema. Claro que allí también es difícil porque están envueltos casi todos en el tema de los diezmos. Otros le pusieron la alfombra roja a Glass, otros archivaban las denuncias. Entonces es un pantano, ¿no? Es un pantano. La Asamblea Nacional no podía destinar sus autoridades. El arreglo, el amarre, no hace sino estar enfrentados a un grupo de gente también que la calidad no avanza, de la Asamblea, ¿no?, de estos momentos es terrible. Es muy lamentable. De otra parte, como decíamos, el Consejo Electoral,
que fue sorprendido, ciertamente fue sorprendido. Allí debería haber un proceso de cambio también para que se revisen pues, los papeles, ¿no? Porque pueden poner en el listado de los cargos ocupados, fui obispo, fui intendente y ejercí el papado interinazgamente, y la gente dice, sí, así ha de ser, y pasa la hoja. También es falta de prolijidad, por una parte, de sentido común. Cierto es que nos van a responder, pero es que la ley dice que no hay que revisar ni se puede hacer nada. Pero yo apelo al sentido común, inclusive en estas circunstancias. Ojalá se les ocurra ahora con sentido común, frente al problema, llevar el conflicto a la Fiscalía. Ojalá la dirección del Consejo Nacional Electoral piense un poquito y actúe de esa manera. Ahora, los 3 personas que le eligieron al padre Tuárez, también deberían hacer un acto de constricción pública, pues. Es decir, reunirse y decir, saben que nos hemos equivocado, mientras el padre resuelve su problema, porque no puede esa institución, que habrá que desaparecer en su momento, pero ahora que está allí, no puede estar empantanada en si es que es o no es idónea la Búscate presidencia. un cura, deben haber dicho desde Europa. Seguramente, pero ahora no, creo... es que es capaz, sí, es que sí, se sí, le sí. conoce. Ahora, es de una audacia impresionante. El Consejo de Participación Ciudadana, ellos mismos, en el acto de constricción cívica, ética, deben decirle al padre, mientras hay este conflicto, dé un paso al costado y ejerza la presidencia a otra persona, para estar designada una vicepresidenta. Deberían pedirle eso, lo mismo que en algún momento la Comisión Anticorrupción le pidió a la prefecta de Pichincha, dé un paso al costado porque su nombre está siendo cuestionado, para que se defiendan inclusive con libertad y no arrastren las circunstancias de su defensa al organismo al cual ellos se pertenecen. Creo que por allí puede haber una salida momentánea. Pero yo coincido que estos son paños tibios frente a una crisis que evidentemente en el país se va haciendo notoria. Coincido que es indispensable en esta desaparición del Consejo de Participación Ciudadana buscar una alternativa. Y hay que desaparecerlo no porque el padre es malo, porque la señora que le sigue también es una persona desconocida, por principios. La sociedad civil no puede ser estatizada. El Consejo de Participación Ciudadana estatizó a la sociedad civil. Ese es el tema de fondo. Frente a esa circunstancia, el Consejo de Participación Ciudadana no debe existir, porque además las otras tareas de la lucha contra la corrupción existen, pues. Las normas para confrontar, comenzando por la Contraloría, para hablar de aquello, y la sociedad organizada también ejerce a través de normas constitucionales expresas el control de la lucha anticorrupción, como lo ejercemos nosotros por mandato de los trabajadores de algunos gremios, entre otros los médicos, arquitectos, ingenieros, y la CONAI, le ejercemos en función de esa designación, de tal manera que hay posibilidades. El paso que hay que dar es el siguiente: cómo lograr que las designaciones hacia el futuro de contralor, superintendentes de control, fiscales, etcétera, sean designados de una manera adecuada. Yo coincido plenamente, creo que la Asamblea Nacional, con una Cámara de Senadores, actúe de esa manera, con un grupo adecuado que, de acuerdo, Medardo, no se distribuyan entre los concurrentes los cargos, sino que respondan a una visión de otra naturaleza. Es el momento de actuar desde esa perspectiva, si no vamos a seguir en paños tibios, y mientras buscamos estos paños tibios y mientras hablamos de estos temas, fíjense ustedes, siguen descubriéndose los temas de la corrupción que nos pueden cada vez ahogar más. Entonces creo que hay que sacudirnos y actuar con esta visión. Pero ojalá, insisto, para superar en las horas inmediatas del Consejo de Participación Ciudadana, ellos mismos le digan al presidente, dé un paso al costado, ya se verá qué pasa con usted, déjenos actuar y avanzar. Porque el padre además decía en alguna declaración, con eso concluye esta idea, vengo acá, primero no encuentro los archivos porque regresaba a ver los anaqueles vacíos. Los archivos ya no son pues como hace 100 años que se dejaban en los anaqueles, para eso hay la informática. En segundo lugar, quería cambiarse de edificio y
el hábito no hace al monje, se podría también aplicar acá. Claro. Porque donde quiera se trabaja adecuadamente, vas a tener voluntad de hacerlo. Julio César Trujillo estuvo allí durante toda su permanencia, hasta enfermo, porque como decía él, la calle no es la mejor por la presencia de smog. Y planteó algo adicional, el padre. Hay que revisar todo. ¿Qué significaba esto de revisar todo? Que iba a cambiar otra vez a la Corte Constitucional, al Contralor, a los superintendentes, al fiscal. ¿Qué significaba aquello? Es decir, venía a dar un golpe, un puntapié al andamiaje que se había estructurado, y eso solamente hay un beneficiario. De tal manera que el padre, el señor, el ciudadano de apellido Tuárez, ¿no? Sí, Tuárez. Lo que estaba haciendo es cumpliendo una consigna, y la cumplió mal además, porque la cumplió de una manera torpe, de una manera absurda, de una manera dislocada. Bueno, también puede ser su condición intelectual la que le lleva a actuar de esa manera, claro. Pero ciertamente también lo hizo de una forma hasta en las guerras, con mucha audacia. En las confrontaciones, en la confrontación política, hay que tener un poquito de estilo hasta para la confrontación. Pero él dijo: aquí vengo, riego todo sobre la mesa, y ahora sí, veamos qué pasa. Esa es la consigna desde afuera, eso está clarísimo. De tal manera que este instrumento del ático ciertamente debe dar un paso al costado, y mientras tanto debemos avanzar los ecuatorianos en la búsqueda de soluciones de fondo, para no quedarnos solamente con el hecho de que los hábitos sean colgados, de que el padre esté correteando en la defensa de sus circunstancias, sino para que salgamos de una crisis estructural que cada vez nos agobia más y nos desespera. Ojalá esa sea la gestión inmediata. Ojalá. Y creo que el Consejo de Participación Ciudadana no puede solamente cruzarse de brazos y decir: no, conmigo no ha sido. Le escuché decir a la señora Chala, inclusive, yo voté por él, decía la señora Chala, por Tuárez, porque como yo soy una excelente persona, yo pensé que él también lo era. Entonces, con ese tipo de lógica, que es una lógica tan simple, pues evidentemente podemos correr el riesgo de creer a todos, ¿no? Y entonces, como yo soy buen ciudadano, le voy a creer también al gordo Lucho o al señor Glass, que son buenas personas. Esa es una lógica que no puede ser utilizada en organismos de esta naturaleza. Consejo de Participación Ciudadana nos está demostrando que no es más que un tinglado que debe desaparecer, y hay que buscar los mecanismos adecuados para que desaparezca. Pero Arroz Verde requiere de la Fiscalía, número 1, y requiere también de expedientes que provengan de esta organización y de la que estamos nosotros censurando. Era una obra maestra que querían consumar para tener el respaldo institucional más o menos bien plantado para enfrentar cualquier embate de exculpaciones a los autores de tanto robo, en el caso que nos ocupa del Arroz Verde y denunciado por los personajes que ustedes conocen. La disposición está dada. Practíquese cuanta diligencia sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados. La fiscal Diana Salazar envió esta víspera el primer impulso dentro del caso unificado Arroz Verde, solicitando el traslado del expediente que era tramitado en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 2, a cargo de la fiscal Ruth Amoroso, en un plazo de 24 horas. La disposición se da después de que la jueza nacional Daniela Camacho diera paso a la unificación de 2 procesos, Gabriel. El primero en contra de la ex asesora presidencial Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, y el segundo en contra de Alexis Mera, ex secretario jurídico de Presidencia, y María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte.
Pero las cosas ayer ya se dieron oscuras en ese estamento judicial también. Así es que, ¿qué espera usted, Gabriel Hidalgo? Bueno, hay sobre digamos, el asunto de Arroz Verde demuestra que había arroces de todos los colores, ¿no? Eso era un chaulafán. Eso era un chaulafán de corrupción, de tráfico de influencias, de sobreprecios, de sobornos, de fiestas y borracheras con fondos públicos. Bueno, en Arroz Verde se puede mirar cómo funcionaba la administración pública durante la década ganada, durante la Revolución Ciudadana, ¿no? Se puede mirar. Y se puede mirar cómo se distribuía el poder, cómo se gestionaba y administraba ese poder, y luego cómo se articulaba el discurso, porque era de verlos, ¿no? En la época de las denuncias en contra de Odebrecht, empresa corrupta y corruptora, fue un término que utilizaron ellos, ¿no? Es cierto que los privados son los que también participan, pero tal vez pueden participar, no siempre, pero obligados a hacerlo, porque las circunstancias son esas, ¿no? Empresa corrupta y corruptora, y ahora resulta que esa empresa corrupta y corruptora era la que financiaba las actividades partidarias, las actividades electorales. Pero la fiscal está acelerando la investigación de Arroz Verde. En buena hora que le esté acelerando, en buena hora, pero... ¿Se dio cuenta de qué la ministra fiscal? Para acelerar. Se necesitarían 10 Diana Salazar o más para poder excavar profundamente, o 10 años de investigaciones, porque como decía el doctor Solórzano, hay todo un entramado, hay toda una pirámide que creó las condiciones para profundizar un sistema de corrupción, no solamente en términos de recursos humanos, ¿no?, sino también en términos de un tejido de normas jurídicas, constitucionales, legales, que les permitieran a ellos salvarse, ¿no? Entonces, en ese mar pantanoso, como decía el doctor Rodas, en ese espacio pantanoso es donde tienen que nadar los operadores de justicia, incluyendo a Diana Salazar. Entonces, yo veo que la cosa está sucediendo lentamente, sucede acertadamente. La Fiscalía tiene su estrategia, yo no sé cuál es, son expertos en derecho penal, yo no sé cuál es, veo una gran pericia, una gran capacidad en la doctora Salazar, pero esa no es mi experticia. Tengo una gran esperanza en que pronto se sepa, en que ella se mantenga o personas como ella se mantengan en un cargo como este para que vayan a la cárcel y devuelvan el dinero que se robaron. ¿Cuánto tiempo nos tardará en señalar a los responsables del robo más grande de la historia? Será recordado como la época del robo más grande de la historia y los ladrones más grandes de la historia. ¿Y cuánto tiempo nos demorará hasta que vayan candidatos a la presidencia? Y yo le aseguro que van a poner a otro curita. Acuérdese de lo que le digo. Que van a poner a otro curita. No de sotana, necesariamente. Uno de aspecto sacerdotal. Acuérdese lo que le digo. Porque el correísmo no está muerto. El correísmo tiene presencia en los sectores tal vez menos informados. Mire, hay un informe de Latino Barómetro del año pasado que dice que en el Ecuador el 42% de los ecuatorianos acepta la corrupción a cambio de obras. Este término, esta expresión famosísima, bueno, roba pero hace obras. Imagínense si es el 42%. Eso garantiza que los correístas al menos van a tener un espacio. Porque los que y el 33% del Ecuador profundo es correísta. No, sigue siendo. Menos, un poquito menos. Yo siempre he sostenido que el correísmo está en estos que votaron no a la pregunta de la consulta popular de febrero del 2008,
que era una obviedad. Se preguntaba sobre la prescriptibilidad de los delitos cometidos por adultos, delitos sexuales en contra de criaturas. Y hubo gente que votó que no. Esos son los correístas. Ya. Y esos son alrededor del 20-22%. Ese es el correísmo duro. Pero es un correísmo de tenerle miedo. Vamos a ver, quedó derrotado en las últimas seccionales. Pero puede reaparecer. Y acuérdese de lo que le digo. Va a reaparecer con un curita no de sotana, pero alguien modosito, moderado, sereno, subalterno a Correa, que querrá venir a engañarnos con la idea de que el correísmo vuelve, pero en una versión descafeinada. Tienen partido que compraron para el efecto, ¿no? Y además tienen un partido, el partido de este sinvergüenza que dijo que iba a cortar las manos de los corruptos y que ahora está preso por corrupto. Gracias, doctores. Qué pena relatar esto al Ecuador racional. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire.